Arranca como cada semana nuestra sección dedicada a las consultas legales. El coronavirus, esta situación, los sucesivos estados de alarma, ¿verdad?, nos han sumido en una situación de crisis económica en la que las principales víctimas son miles y miles de familias que han pasado a encontrarse en una complicada situación de riesgo o de insolvencia económica. Y aquí en esta sección, en Abogado de Guardia, hemos hablado en varias ocasiones sobre las consecuencias legales que puede tener ir acumulando una deuda que no se puede pagar. Una de ellas es incluso la posibilidad de un desahucio, de perder nuestra propia casa o tener que abandonar la vivienda o la casa en la que vivimos alquilados. ¿Qué ocurre si no podemos pagar la hipoteca o el alquiler de la vivienda? ¿Y qué ocurre si somos los propietarios y el inquilino de la vivienda o el arrendatario del bajo comercial no nos paga? ¿Qué sucede precisamente durante el estado de alarma? Bien, pues nos lo explican como cada semana Ignacio Castillo Castrillón, de Castillo Castrillón Abogados. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Chimo. Y por supuesto nos acompaña también María Inguídanos, que también pertenece al equipo del despacho. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Tardes, bienvenida. Chimo, muy bien. Oye, podemos aprovechar también, antes de hablar de esta situación que realmente preocupa a muchos telespectadores, la situación realmente de muchas familias es muy complicada, y ese plan de abogado de guardia, Nacho, que hemos lanzado, que habéis lanzado hace unas semanas en colaboración con esta casa, con Levante el Mercantil Valenciano, más de 100 coberturas legales, 365 días al año. Eso son 24 horas abierto, ¿no? Aquello que dicen 24/7 para dudas legales. ¿Cómo funciona? Bueno, este es un método novedoso para poder contactar con vosotros y sencillo y económico. Sí, bueno, es una iniciativa que surgió durante la pandemia, durante el confinamiento, y bueno, ha dado a la luz también de la mano de esta casa, y al final, pues bueno, es poner a disposición el equipo de abogados que constituimos y que somos Castillo Castrillón Abogados, a disposición de cualquier ciudadano, que por una pequeña cuota poder tener acceso a un asesoramiento global, como ya bien has indicado, más de 100 coberturas. Eso desde luego facilita mucho al ciudadano, que en muchas ocasiones no conoce ningún abogado, no sabe a qué abogado ir, y bueno, pues el tener este despacho de referencia para asesoramientos, revisiones de contratos y multitud de actuaciones que están todas recogidas en el contrato, pues facilita mucho al ciudadano el poder levantar el teléfono y poder tener un abogado, o bien tener una visita en el despacho para que le asesoren. No solo para intentar resolver los problemas cuando ya los tenemos, sino tenemos que empezar a acostumbrarnos, el ciudadano se tiene que empezar a acostumbrar a que el abogado, como cualquier otro profesional, se tiene que consultar antes incluso de iniciar cualquier camino, a efectos de evitar futuros problemas. O sea, no solo de manera preventiva, sino también para solucionar los problemas. Y bueno, la verdad es que agradecidos mucho con esta casa, con Levante el Mercantil Valenciano, por el coadyuvar en esta nueva andadura que tiene el despacho con Abogado de Guardia 365, y nada, pues agradeceros mucho a vosotros y a los ciudadanos por la acogida que está teniendo este servicio. Lo celebramos. Además, ya sabéis que si sois suscriptores, tanto a la edición en papel como en digital, tenéis durante un tiempo ese servicio que realmente es un privilegio, y además de manera gratuita. Bueno, estábamos hablando, arrancando de desahucios, desalojos. La situación de muchas familias realmente es muy complicada. Vemos en los medios de comunicación, también nosotros desde luego damos noticias cuando se produce el desalojo, el desahucio de la familia. Digamos que ese es el proceso final, pero ¿cuándo arranca? ¿Cuáles son los pasos principales del proceso, Ignacio? Bueno, pues obviamente eso está regulado en el ordenamiento jurídico, contiene una serie de disposiciones para proteger los derechos tanto del propietario como del inquilino. Hay un procedimiento judicial en donde tanto el propietario como el inquilino pueden solicitar al juez la aplicación e interpretación del derecho para resolver controversias. Por ejemplo, el propietario que el inquilino no le paga, el inquilino que el propietario no le arregla determinadas cuestiones que son esenciales y son condiciones de habitabilidad de la vivienda. Entonces establece un procedimiento tanto para uno como para otro. Es obviamente asesorarse de un abogado, y que el abogado presente ante los juzgados la oportuna demanda con una pretensión clara, y la pretensión es o el pago de la renta con resolución del contrato, o arrégleme la vivienda, y entonces el juez, en virtud de la prueba que se vaya a practicar en una vista que se hace, pues toma una decisión, dicta una sentencia y hay que aplicarla. Bueno, se puede recurrir, obviamente, cuando la sentencia es firme, pues ya se ejecuta y hay que aplicarla.
¿Y nos pueden desahuciar de nuestra vivienda, Ignacio, por deudas que no corresponden? Digamos, si es un impago con el banco referido al crédito hipotecario, está vinculado a la vivienda, pero si no es por una deuda directamente implicada en la vivienda, ¿nos pueden desahuciar? No, el contrato de arrendamiento tiene un objeto. Todos los contratos tienen 3 elementos, lo que se llama el objeto, el consentimiento y la causa. El consentimiento es la prestación, la manifestación de la voluntad, el objeto es lo que se está regulando en el contrato y la causa es la relación que subyace. Entonces, el contrato de arrendamiento de vivienda es la cesión del uso y disfrute de un bien inmueble a cambio de un precio. Yo presto el consentimiento en esos aspectos. Lo que no me pueden es un propietario interponer o presentar una demanda ante los juzgados solicitando la resolución del contrato por falta de pago porque no me ha pagado el coche. No, tienen que ser cosas relacionadas con lo que está estipulado en el contrato de arrendamiento y que tenga que ver con el objeto de esa vivienda. Perfecto. Durante el estado de alarma, María, ¿han cambiado las cosas referido a los desalojos, a los desahucios? Efectivamente, Chimo, a partir del estado de alarma, por el tema de la pandemia, el Gobierno sí que ha adoptado determinadas medidas para proteger a determinados colectivos que son especialmente vulnerables por su situación económica. Es decir, esas medidas no son para cualquier persona, son para este colectivo que se ha visto más afectado por su situación económica a raíz de la pandemia, y esas medidas son concretamente suspender los desahucios, los desalojos, esos lanzamientos que se producen a raíz del procedimiento de desahucio, suspenderlos durante toda la vigencia del estado de alarma. En ese tiempo, una persona que le llega una demanda de desahucio va a poder pedirle al juzgado, a través de lo que se llama un incidente de suspensión extraordinaria de ese desahucio, que paralice ese desahucio hasta que finalice el estado de alarma. Y María, ¿cómo se calcula esa situación de vulnerabilidad económica? Bueno, para calcular esa situación y saber si una persona se encuentra en esa dentro de ese grupo de vulnerabilidad económica, es necesario principalmente reunir 2 requisitos. En primer lugar, encontrarse en una situación de desempleo, o bien si se trata de un profesional o de un empresario que sus ingresos se hayan visto reducidos hasta más incluso de un 40%, y por otro lado, simultáneamente, que los ingresos totales de la unidad familiar no superen determinados umbrales que están también previstos legalmente, pero que no voy a entrar en ellos porque digamos que hay muchos supuestos, ¿no? Se tienen que dar otros requisitos, pero estos son los 2 básicos. Hablamos de ingresos del conjunto de la unidad familiar. ¿Qué entendemos por la unidad familiar exactamente? Bueno, pues por unidad familiar del titular del contrato, sí. Del inquilino, pues obviamente es la persona que esté casado, el cónyuge, o que se encuentre ligado por una relación análoga a la conyugal, o sea, es decir, una pareja de hecho, y que esté inscrita. No vale decir que es una novia o que mira que es mi pareja, llevo mucho tiempo, hace falta que esté inscrita como pareja de hecho. Después, obviamente, los hijos y descendientes que convivan o personas que estén sometidos a tutela o curatela. Eso es lo que constituye la unidad familiar. Perfecto. Y que vivan allí, claro. Correcto. Y como en toda reclamación, obviamente, tendremos que acreditar documentalmente. ¿Cómo se acredita esa situación de vulnerabilidad, María? Bueno, nosotros recomendamos que se asesoren legalmente con un abogado especialista en la materia, porque nos va a ayudar a que no se nos quede en el camino ningún documento, especialmente uno que es el informe de los servicios sociales competentes. Ese es el principal. Después habrá que reunir pues otra documentación que acredite precisamente esos requisitos de los que hablábamos antes, la situación económica vulnerable, para decirlo así, esa situación bien de desempleo o de una caída importante de los ingresos, y toda esta documentación junto a ese informe de los servicios sociales tendrá que ser posteriormente presentada en los juzgados. Vale, María, nos ponemos ahora del lado, digamos, del propietario de la vivienda que la tiene arrendada a unos inquilinos, que hay unos impagos y no se les puede desahuciar. ¿Tiene derecho este propietario a solicitar algún tipo de compensación? Pues efectivamente tiene derecho a solicitar una compensación. Si han transcurrido más de 3 meses desde que los servicios sociales competentes han emitido un informe y han acordado entablar determinadas medidas para
para solucionar este problema, bien dándole otro tipo de vivienda digna o una solución habitacional alternativa a la situación que tiene. Si transcurridos esos 3 meses no se ha producido la adopción de ninguna medida por parte de los servicios sociales, el arrendador va a poder solicitar una compensación, efectivamente. Correcto. ¿Cómo se valora esa compensación y cómo es? ¿Es económica? ¿Hay algún baremo? Sí, a ver, esa compensación va a tener como medida el valor medio de mercado que exista en cuanto a los alquileres en esa zona donde está situada el inmueble. No va a corresponder precisamente a el alquiler concreto que tenía con esa persona, sino a ese valor medio de mercado que exista en esa zona. Y además también se va a poder ver resarcido y solicitar a la administración pública que le reintegre todas aquellas cantidades que haya hecho efectivas en concepto pues, de suministros de luz, de agua, de gas, que haya satisfecho a su costa en cuanto a esos recibos que eran del arrendatario, en todo caso. Han de presentarse esos recibos, lógicamente esa documentación en la solicitud de compensación. ¿Existen, Nacho, algunos plazos para esta solicitud de compensación que hablábamos con María? Bueno, en relación a esos plazos, se pueden pedir durante la vigencia del estado de alarma, mientras dure el estado de alarma, incluso un mes con posterioridad. O sea que siempre que estemos bajo el paraguas del estado de alarma, tanto unos como otros podrán acceder a solicitar esta serie de ayudas que ha estado comentando María, incluso un mes después de levantar el estado de alarma. Correcto. Entonces ya tenemos claro, si a partir de mayo finaliza el estado de alarma, habría, digamos, ese mes por delante para poderlo hacer. Bueno, pues yo creo que hemos resuelto bastantes dudas al respecto de los desahucios, de los lanzamientos y de los desalojos, desde el punto de vista también desde el propietario y desde la familia también que sufre esta situación económica. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. María, Nacho, un auténtico placer, Chimo. Muchísimas gracias. Nosotros lo dejamos por hoy, que paséis muy buena tarde y nos vemos mañana aquí en tu casa, en Levante Televisión.